Viernes 3 de mayo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, 3 de mayo, celebramos en Colombia y en algunos países de América Latina la exaltación de la Santa Cruz. Esto a propósito de una antigua tradición que dice que Santa Elena, la mamá del emperador Constantino, encontró precisamente un 3 de mayo la verdadera cruz de nuestro Señor, por allá hacia el siglo IV, en Jerusalén. Por consiguiente, se instaura en Latinoamérica y en algunos lugares de España esta bella devoción a la Santa Cruz. Y por eso la liturgia hoy nos presenta este Evangelio de San Juan en el capítulo 3, donde en el diálogo con Nicodemo, el Señor va a decir esa bellísima frase que es el resumen de toda la Biblia. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Hoy quisiéramos reflexionar en torno a la cruz, en torno a esa entrega amorosa que Jesús hizo por nosotros. Y para hacer esta reflexión, quisiera tomar un extracto de un bellísimo y pequeño libro escrito por San Luis de Montfort llamado La Carta a los Amigos de la Cruz. En el numeral 33 dice este bello libro: Tengan presente estos versos. Escógete una cruz de las 3 del Calvario. Escoge sabiamente porque es necesario padecer sabiamente o como penitente o como sufre un réprobo que pena eternamente. En este bello poema, San Luis de Montfort nos hace un resumen de cómo vivir la cruz a ejemplo de las 3 cruces que hubo en el Calvario. Una sería la cruz del sabio, otra sería la cruz del penitente y otra sería la cruz del réprobo. Vamos precisamente a desarrollar estos 3 mensajes en torno al Evangelio de hoy. Primero, la cruz del sabio. Segundo, la cruz del penitente. Tercero, la cruz del réprobo. Vamos con el primer punto, la cruz del sabio. Esta es la cruz de Jesús y la cruz de los santos. Así dice Jesús en el Evangelio: Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Esto sucedió en el Antiguo Testamento cuando los israelitas murmuran en el desierto contra Dios y contra Moisés y empiezan a ser mordidos por serpientes. Pues Dios le pide a Moisés que construya una serpiente de bronce y todo el que mirara a la serpiente se sanaba. Obviamente, la serpiente en sí misma no era la que tenía poder sanador. Sin embargo, fue instrumento que Dios utilizó para un designio divino. Lo mismo pasará con la cruz. El Hijo del Hombre será elevado y no es que la cruz en sí misma fuera una cosa buena. En el Antiguo Testamento se decía que el hombre que cuelga de la cruz es un maldito. Y sin embargo, a partir del momento en que Dios la utiliza para un designio redentor, esa cruz ya deja de ser maldición y comienza a ser bendición, comienza a ser redención. Esto es importante porque fue precisamente la cruz el instrumento que el Señor utilizó para que fuéramos redimidos, para que fuéramos salvados. A ver, éramos herederos del infierno por el pecado de nuestros primeros padres, y Dios envía a su Hijo para salvarnos. Ya lo dijimos, este pasaje bíblico nos lo deberíamos aprender de memoria, deberíamos grabarlo en nuestro corazón. Juan capítulo 3 versículo 16, lo voy a repetir. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Dios nos amó tanto que nos entregó a su Hijo que muriendo en la cruz nos salvó. El pecado de nuestros primeros padres fue un pecado de carácter infinito porque ofendimos a un ser infinito llamado Dios. Y todos nuestros esfuerzos hubieran sido en vano, hubieran sido inútiles para reparar ese pecado que habíamos cometido. Solo un ser infinito podía reparar un pecado de carácter infinito. Por eso Dios mismo se encarna y muere en la cruz para reparar el pecado que nosotros mismos cometimos. Por eso es la cruz del sabio. Y los santos padecieron así. Los santos vivieron el dolor, el sufrimiento,
como Cristo lo vivió. Fue para ellos un dolor redentor. No sufrían por culpa de sus propios pecados, no sufrían por culpa de sus propias acciones, sino que en muchas ocasiones sufrían por la incomprensión, por el odio, por la maldad de otras personas. Y ellos, en vez de llenarse de odio, en vez de llenarse de ira, en vez de juzgar a los demás, ofrecían este dolor, lo unían a Cristo, sufrían como sabios y así se santificaban. Sería ideal que nosotros padeciéramos los dolores naturales del mundo, los dolores cotidianos que tenemos, los dolores que nos ocasionan otras personas, como los sabios, como estos santos, a ejemplo de Cristo. Que todo esto lo tomemos, lo unamos a la cruz de Cristo y esto sirva de redención para todas las personas que nos acompañan. Nuestro dolor por sí mismo no es capaz de nada, pero nuestro dolor unido a Cristo tiene valor redentor, tiene valor santificador. Ojo, no estoy diciendo que vamos a conformarnos con la maldad del mundo, no estoy diciendo que esto excusa a las personas que hacen el mal, no estoy diciendo que permitamos la injusticia. Siempre hay que procurar el bien general, siempre hay que procurar la justicia, siempre se debe procurar erradicar el mal allí donde se encuentre. Pero a decir verdad, es inevitable sufrir en este mundo, es inevitable que experimentemos injusticias. Y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos ese dolor y lo unimos a Cristo. Ojalá como la cruz del sabio, conforme a aquello que dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El santo entonces es el que sigue a Cristo hasta el Calvario en absoluta fidelidad. Pero también puede suceder que no seamos sabios ni santos, sino penitentes que también queremos seguir a Cristo. Por eso vamos con el segundo punto, la cruz del penitente. Tal vez esta es la cruz que más se ajusta a nosotros. Es la cruz del que vive el dolor como reparación de sus propios pecados, el que sabe que necesita reparar todo el mal que ha hecho, el que se entiende a sí mismo pecador, pero un pecador que se quiere convertir, un pecador que quiere unirse a Cristo cada día más, un pecador que llora su pecado y por consiguiente quiere reparar el mal que ha hecho, pero por sus propias fuerzas no es capaz. ¿Qué hace entonces? Como el buen ladrón, pide perdón, y esas lágrimas sirven para purificar su corazón. Son las lágrimas del arrepentimiento, son las lágrimas de la contrición, son las lágrimas de quien asume con valentía las consecuencias de sus actos y le dice a Jesús: ofrezco este dolor que tengo, lo uno a tu cruz y te pido perdón por lo que he hecho. Es la cruz del penitente, la cruz del que repara. Nosotros hemos cometido pecados y nos hemos confesado por ello, pero en muchas ocasiones no hemos reparado el daño hecho. Los dolores de la vida, sean dolores físicos, sean dolores espirituales, sean dolores morales, los acontecimientos que no podemos controlar y terminan generándonos dolor, sufrimiento, pueden ser ofrecidos en reparación por todos nuestros pecados. Y lo puedes hacer con esta sencilla oración: Señor, te ofrezco este dolor y lo uno a tu cruz en reparación por mis pecados. Así de sencillo. O cualquier oración que el Señor te inspire en el corazón. Pero la cruz del penitente es la cruz del que toma su dolor para reparar por su propio pecado. Pero todavía nos queda una tercera cruz, la cruz del réprobo. Fue la cruz del mal ladrón. Es el que vive el dolor como una maldición. Es el que experimenta dolor como consecuencia de su pecado, pero en vez de reparar con este dolor, lo que hace es renegar, maldecir. Y en vez de ofrecer, se dedica a acusar, se dedica a cuestionar a Dios, se dedica a terminar de perder su alma. El dolor que para muchas personas es camino de conversión, que para muchos significa un volver en sí, un dar un giro de 180 grados. Para estos, que quieren ser réprobos, que quieren vivir el dolor como el mal ladrón, se constituye en signo de condenación. Pidámosle al Señor la gracia de vivir la cruz como el sabio, como Él mismo la vivió, como los santos lo viven, y si no, al menos como penitentes. Y si por desgracia hasta hoy hemos cargado nuestra cruz como el réprobo, pongámonos de rodillas y supliquemos al Señor la gracia de una auténtica conversión. Oremos. Amado Señor, hoy recordamos de nuevo tu cruz y recordamos tu gloria en la cruz.
Recordamos que en la cruz no está siendo vencido, está siendo vencedor. ¿No recuerdas también, Señor, la necesidad que tenemos nosotros de cargar nuestra propia cruz? Enséñanos, Señor, a cargarla como la cargas tú, como la carga el santo, como la carga el sabio. Sino por lo menos, Señor, que la podemos cargar como penitentes, reparando por nuestros pecados con los sufrimientos que día a día tenemos. Pero nunca permita, Señor, que carguemos la cruz como los réprobos. No permita, Señor, que el dolor y el sufrimiento que viene a nuestra vida nos termine alejando de ti, nos termine llevándonos al pecado. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, la cruz del sabio. Segundo, la cruz del penitente. Tercero, la cruz del réprobo. Compromiso. Vamos a orar este día de la exaltación a la Santa Cruz, la oración llamada Los 1000 Jesús. Si no conoces esta oración, en la descripción te dejamos el link para que la hagas con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.